Buenas tardes. Continuamos con la sesión, con la ponencia de la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Maricruz de Carlos, cuyo título es Imaginería materna en la experiencia visionaria masculina. Murillo y los capuchinos. Muchas gracias, Maricruz. Gracias. No sale la presentación. A ver. Sí, ya. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, Benito. Buenos días a todos. Gracias por la presentación y gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, también un poquito impresionada y esperando no estar a la altura, ¿no?, de la primera parte de la mañana. Bien, en la década de 1660, Bartolomé Murillo realizó las que se consideran algunas de sus mejores obras con destino a la iglesia del convento de Capuchinos de Sevilla. El contraste con las obras realizadas el contraste con las obras realizadas para el convento de San Francisco en la misma ciudad 20 años atrás es grande. En estas últimas, en las pinturas de San Francisco, prima la narración y la historia, mientras en el ciclo de Capuchinos el énfasis se puso en la experiencia visionaria. Lo que querría plantear en esta charla es una reflexión en torno a 4 de las pinturas creadas por Murillo para los capuchinos, incidiendo en la experiencia visionaria de 2 santos, el franciscano San Antonio de Padua y el capuchino Félix de Cantalicio. En ellas adquiere un notable protagonismo la relación afectiva entre el niño y los visionarios. Mientras el niño y San Antonio están representados a punto de abrazarse en ambos casos, el anciano Félix de Cantalicio acuna a Jesús en forma de hermoso bebé en un cuadro, mientras en otro lo recibe amorosamente de la Virgen. Son escenas que resultan un tanto sorprendentes en la representación de santos masculinos, porque parecen resaltar más ese vínculo afectivo que la visión misma. Ampliando el análisis de estas obras, más allá de sus aspectos formales e iconográficos y partiendo de un enfoque desde el género, podemos reflexionar sobre ese viraje afectivo, sobre la propuesta espiritual que subyace en estos cuadros y sobre el papel que tuvieron en la creación de una identidad capuchina. En relación con las pinturas mismas, es importante comenzar aclarando quiénes son los capuchinos. Los capuchinos son una de las consecuencias de la división de los franciscanos entre conventuales y observantes, patente desde mucho tiempo antes de 1517, fecha de la bula Ite et Vos de León X, que solo supone la formalización jurídica de la constatación de esa división. La reforma capuchina la inicia el fraile de las Marcas Mateo di Bascio junto con los hermanos Rafael y Luis de Fossombrone y se aprueba definitivamente el 3 de julio de 1528. El nombre de los nuevos frailes deriva del capucho, el capucho relativamente pequeño que los distinguirá de los conventuales y de los observantes. Pese a esta aprobación definitiva, la Orden de Frailes Menores Capuchinos no logró su independencia de los franciscanos conventuales hasta 1619 y su implantación en España fue francamente compleja. Las puertas de Castilla permanecieron cerradas hasta 1609 y la provincia de Andalucía solo se erigió 30 años antes de que Murillo realizara sus pinturas, en 1637. Este contexto de oposición y competencia con los conventuales es fundamental, en mi opinión, en relación con estas pinturas, como veremos. El convento de Sevilla, aquí traigo una fotografía de la iglesia y la vista de Richard Ford de 1831, se fundó en 1627, terminándose la iglesia hacia 1632. El ciclo comprende 18 pinturas, prácticamente todas ellas hoy conservadas en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y consideradas de lo mejor pintado nunca por Murillo. Aquí a mi espalda la reconstrucción realizada por Enrique Valdivieso, que no detallo porque ahora tenemos la suerte de poder verla in situ, de poder ver esta reconstrucción casi in situ en la actual exposición en el Museo de Bellas Artes. El estudio de Diego Angulo, uno de los más completos sobre este ciclo, determinó que se llevó a cabo en su totalidad en la década de 1660, en una primera parte en 1665, proseguida por otra campaña en 1668.
La crónica de Fray Andrés de León, un manuscrito fechado en 1805 que se encuentra en el archivo de los capuchinos de Andalucía y varias otras fuentes dadas a conocer por Martínez del Valle y Valdivieso, apuntan a que los capuchinos encargaron un primer ciclo pictórico nada más terminar su iglesia, concebido por tanto entre 1627 y 1632. Este primer ciclo comprendía los mismos temas con pocos cambios que el que 35 años después realizó Murillo y que hoy conocemos. En mayo de 1651 la iglesia se destruyó y con ella todas las pinturas de ese primer ciclo. En el segundo, realizado por Murillo, se repitieron los mismos temas, aunque la estigmatización de San Francisco fue sustituida por el abrazo de San Francisco al crucificado, sobre la que hemos escuchado esta magnífica presentación del profesor Pereda. Un cambio importante en relación con el sentido en el que interpreto estas pinturas, y además de este importante cambio se añadieron otros dos cuadros, San Miguel Arcángel y el Ángel de la Guardia. Centrándonos ya en las pinturas en torno a las que gira esta charla, que estarían colocadas aquí en el ático del retablo mayor y en las naves. Centrándonos ya en las pinturas en torno a las que gira esta charla, los dos cuadros de San Antonio de Padua muestran el episodio tardío, generado en la pintura del último siglo XVI y del siglo XVII, de la aparición del niño al santo sobre un libro. La representación funde dos episodios de la leyenda antoniana. En el primero, San Antonio, hallándose predicando en el sur de Francia, acepta el ofrecimiento de un devoto, una habitación en la que poder recogerse en soledad. El devoto sorprende una noche a Antonio en íntimo coloquio con un hermoso niño al que abraza y acaricia, confesándole el santo al día siguiente que el niño era en realidad el niño Jesús y rogándole le guardara el secreto. Aquí encontramos al niño en este primer episodio, pero no hay rastro del libro. Este aparece en un segundo episodio. Cuando San Antonio estaba predicando sobre el misterio de la Encarnación, el niño Jesús desciende y se instala sobre el libro. Tal y como señaló el profesor Stoiquita, esta escena sería empleada por los pintores de la Contrarreforma para representar simultáneamente las ideas de la visión y de la unión mística. El hecho de que la escena de la aparición del niño sobre el libro se generalice en la pintura de la Contrarreforma y no antes, se explicaría por el control que toma la Iglesia sobre el lenguaje extático a partir de esta época. La prohibición del acceso a numerosos libros místicos en romance por las autoridades religiosas fue lamentada por quienes, como Santa Teresa, desconocían el latín. Cuando se quitaron muchos libros en romance, yo sentí mucho porque algunos me daba recreación leerlos y yo no podía ya por dejarlos en latín. Entonces me dijo el Señor: no tengas pena, que yo te daré el libro vivo. Yo no podía entender por qué se me había dicho esto, porque aún no tenía visiones. Después, desde a bien pocos días, lo entendí muy bien. Para Stoiquita, este contexto es el responsable de determinada sensibilidad respecto a la relación entre el libro y la experiencia de visión. El primero será ahora el vehículo autorizado de la segunda, y esto explicaría la abundancia de estas representaciones. En el caso de San Félix de Cantalicio, la visión aquí representada es descrita por una testigo de su proceso de beatificación, comenzado nada más morir en 1587, cuando es aclamado como santo por la multitud. El 18 de septiembre de este año, Constanza Cota declaraba que la Virgen se había aparecido al capuchino una noche de Navidad, cuando se hallaba rezando en el altar mayor de la iglesia de San Buenaventura y había colocado al niño en sus brazos. Si en el caso de San Antonio el libro es el vínculo entre la escena y la leyenda del santo, en las escenas de Félix de Cantalicio ha desaparecido toda referencia y es la intensidad de la relación emocional entre el santo y el niño el verdadero tema del cuadro. Las representaciones de Murillo se concentran en esta intensidad emocional, en esta relación afectiva entre los santos y el niño. Se trata de un énfasis deliberado, porque los numerosos ejemplos existentes de este tema nos muestran que existían otras posibilidades para representarlo. El niño vuela ambiguo, por ejemplo, entre alejamiento y cercanía, en el caso de Carducho o en el caso de Cano, donde tampoco se sabe muy bien la trayectoria exactamente que está realizando, aparte de todos los problemas de conservación que tiene el cuadro del Museo de Cádiz, pero es así. Y, como digo, vuela ambiguo en estas representaciones y parece un atributo que el santo exhibe casi en el caso de Van Dyck. Probablemente se trata de un énfasis derivado del propio lenguaje del artista, pero también de la espiritualidad capuchina, pues Murillo recoge en estas escenas un ejemplo iniciado en torno a 1583-84 por Ludovico Carracci, en su visión de San Francisco de Asís, hoy en Ámsterdam.
En su estudio sobre este cuadro, Duncan Bull demostró el origen de este tipo de representaciones comunes a San Francisco, San Antonio de Padua y San Félix de Cantalicio desde finales del siglo XVI. El origen del tema, vinculado especialmente a los capuchinos, como permite comprobar la mayoría de los cuadros que estamos analizando, se encuentra en las llamadas florecillas, cuya primera edición es de 1476, aunque llevaban elaborándose desde el siglo anterior y verdadero bestseller hasta 1550. En ellas se describe la aparición de la Virgen con el niño a un hermano llamado Conrad de Ofrida, que vivía como ermitaño en las Marcas y que es el primero que tiene esta visión. Bull demostró muy bien la genealogía de esta escena, protagonizada por Conrad y cooptada inmediatamente después para San Francisco, merced a los artistas europeos posteriores a Lodovico, que reinterpretaron el tema dando por hecho que el representado era el fundador de los frailes menores. El privilegio pasó después a ser compartido por San Antonio y por San Félix de Cantalicio. En realidad, para nosotros, hoy aquí es lo de menos quién sea el visionario. Lo importante es constatar de momento 3 hechos: que esta escena cargada de afectividad está vinculada a los capuchinos, que pese a tratarse de un episodio reconocido ya en los textos fundacionales franciscanos, no aparece en las representaciones vinculadas a esta orden hasta mucho tiempo después. Nos encontraríamos, pues, ante otra reelaboración de los temas franciscanos, como las representaciones zurbanescas del cadáver de San Francisco o el episodio de la Consolación Angélica. Y 3, que Murillo conoce perfectamente una tradición representativa de raíz europea, más concretamente italiana, y que contribuye a ella en sus obras para los capuchinos sevillanos. Pero tengámonos en estas imágenes, en lo que representan y en cómo lo hacen. Como he dicho, Murillo prescinde casi totalmente de elementos que conecten con la leyenda de los respectivos santos y se concentra en la relación afectiva de santos varones, ancianos en un caso, con un niño bebé. Se trata de obras un tanto sorprendentes, pues hasta comienzos del siglo XVII la representación de imágenes afectivas con y hacia el niño está representada principalmente a mujeres, especialmente a las imágenes de la Virgen. También las relaciones afectivas con imágenes o visiones del niño se producen de forma mayoritaria en el ámbito de los conventos femeninos, como atestiguan numerosos testimonios y obras como los Niños Jesuses de escultura que se conservan en ellos. La progresiva revalorización del papel de San José en el mundo de la Contrarreforma supuso un trasvase de este tipo de imaginería antes reservada por lo general al ámbito femenino. Un hermoso ejemplo de ello lo tenemos en el San José con el Niño, que formó parte también del retablo del convento de capuchinos. El santo es una figura monumental, un hombre apuesto y joven, sin rastro del apocado José de la tradición medieval. Con su brazo rodea a su hijo, a quien Murillo ha subido en un plinto de piedra y que se recuesta buscando protección sobre su hombro. Incorporada esta dimensión afectiva a las representaciones de San José, es posible su salto a las de los santos varones. De hecho, ya Mayer señaló las evidentes similitudes entre el San Félix de Cantalicio del retablo de capuchinos y este San José de Guido Reni. De modo que de la imagen mariana, del mundo femenino, esta representación de la relación afectiva salta a la imagen masculina desde finales del siglo XVI y en la segunda mitad de la siguiente centuria ya está plenamente consolidada. Algunos historiadores han entendido este salto como una presentación de modelos de comportamiento para los espectadores masculinos, a quienes la Iglesia animaría a participar en el cuidado de los niños y a desarrollar en su vida familiar comportamientos afectivos considerados femeninos. Pero es difícil compartir estas opiniones porque no se presentan evidencias de tales iniciativas por parte de las autoridades eclesiásticas y porque además, en mi opinión, suponen una lectura un tanto simplista de estas imágenes. Lo que aquí vemos es una apropiación de la imaginería femenina para producir una imagen simbólica representativa del afecto, la protección y el cuidado. Y me gustaría aclarar que empleo el término femenino porque la imaginería y experiencias maternales hasta el mundo contemporáneo proceden del ámbito de acción y experiencia femeninos. La teoría de un único sexo y, por tanto, de la producción de los mismos fluidos o de un fluido convertible, en parte, como en parte antes también hemos escuchado en la charla anterior, por hombres y mujeres, no significa que en la edad moderna no se tenga claro lo que es y lo que se puede categorizar como femenino y masculino. La imagen de este afecto, protección y cuidado procede, pues, en su origen del ámbito de experiencia femenino y por eso creo que es correcto denominarlo así, pero esa denominación no la restringe únicamente a las mujeres.
Y de hecho, como sabemos, no es en la Edad Moderna cuando se producen por primera vez estas transposiciones entre ámbitos, estas asociaciones que hoy nos pueden resultar sorprendentes entre el mundo masculino y la maternidad, el afecto y la protección hacia los niños. En este estudio fundamental, Caroline Bynum demostró el empleo del término madre y de toda una serie de elementos asociados al mismo por los grandes escritores espirituales del siglo XII, especialmente Bernardo de Claraval. Bernardo denominó madre a Cristo en repetidas ocasiones y a sí mismo en su papel de abad. Sus palabras no se refieren tanto a la idea de madre desde el punto de vista biológico como desde la función protectora y nutricia asociada a la figura de la madre. San Bernardo establece un claro contraste entre la idea de magister, dominus, y la de mater, y en sus textos queda claro que el primero se asocia a la disciplina y la segunda al afecto. Sabed, dice a sus prelados, que no tenéis que ser maestros, sino madres para aquellos a vuestro cuidado. Otros autores como Guerric Abad de Igny, muerto hacia 1157, usan imaginería materna, por ejemplo, para describir la relación entre Cristo, Pedro y Pablo, y en general de todos los prelados con sus hijos espirituales. Y él sí recurre a la metáfora biológica cuando asocia la herida del costado de Cristo con el útero. Ambos son lugares oscuros, cerrados, seguros y protectores. No entiende esta dimensión biológica de la maternidad como un lugar de dolor físico y de separación, sino todo lo contrario, como un lugar de protección y unidad. Estos textos también muestran la elaboración de imágenes simbólicas de la vida del monje en torno a la figura de niños. Cuando el alma en sí misma está en un estado de niñez, solo puede contemplar la humanidad de Cristo como un bebé. La conciencia del sufrimiento y la crucifixión del Cristo adulto solo puede producirse cuando el alma es también adulta, o cuando está preparada para la carne y no solo para la leche. Nuestras imágenes muestran una transposición de lo que en la Edad Moderna es un ámbito cultural y de experiencia femenino a otro masculino, como ya lo hicieron en el siglo XII algunos de los más importantes escritores espirituales. No se puede negar el origen femenino de esta imaginería, pero en mi opinión haríamos mal en entenderla desde nuestros parámetros del siglo XXI como un deseo de equiparar los comportamientos y actitudes de hombres y mujeres o como una supuesta invitación por parte de esas autoridades eclesiásticas a desarrollar modelos de comportamiento femeninos. En el caso de los escritores del siglo XII, Caroline Bynum apuntó razones que explicaran este recurso en sus textos a un ámbito de acción en principio ajeno a hombres que vivían recluidos en monasterios. La utilización de esta imaginería se explicaba, en su opinión, por las ansiedades y frustraciones que en muchos de estos autores causaba el oficio de abad, un oficio donde quisieron aliviar la disciplina que estaban obligados a imponer, combinándola con la afectividad con la que también quisieron vigilar a sus hijos espirituales. Emplear los conceptos derivados culturalmente de la maternidad reforzaba una propuesta espiritual que no se basara solo en el control y la disciplina, sino también en el afecto. A nadie puede sorprenderle, entonces, que al participar en la elaboración de un nuevo concepto de autoridad, estos abades recurrieran para ello a imágenes aparentemente extrañas. Si abandonamos ahora la Europa del siglo XII y nos trasladamos a la Sevilla del siglo XVII, ¿cómo podemos explicar el recurso a la imaginería materna que vemos en estos cuadros? ¿Qué razones motivarían la presencia en el ciclo de los capuchinos de este despliegue de emociones de afecto y protección que vemos en ellos? Trataré de ofrecer una explicación, si bien muy preliminar, en los últimos minutos de esta charla. Es tentador retomar, en primer lugar, la idea de las imágenes de la maternidad como símbolos evocadores de convergencia y unidad, y no de separación y violencia. En el caso de la Reforma capuchina, ya hemos comentado cómo la bula de 1517 solo es el primer paso para oficializar una fractura que se había producido mucho tiempo antes. Y también hemos comentado que la Reforma tuvo grandes dificultades para instalarse en territorios hispanos, en parte debido a la oposición de Felipe II y sobre todo debido a los conventuales, cuyos enfrentamientos con sus hermanos de la capucha son tantos y de tan variada índole que no es necesario insistir en ellos. Baste recordar que el convento de Sevilla se funda un siglo después de consolidarse la Reforma capuchina.
Es difícil saber si la aspiración a esa convergencia y unidad estaba en la mente de los capuchinos sevillanos que encargaron las pinturas a Murillo de la misma forma que, según Baenum, estuvo en las de los abades del siglo XII. Pero la única pintura de todo el ciclo original que cambió en el realizado por Murillo fue una estigmatización de San Francisco, que fue precisamente sustituida por el abrazo de San Francisco al crucificado. La imagen del santo acercándose a la llaga del costado de Cristo fue elegida para ocupar una capilla en el lado de la iglesia. Es quizá una simple casualidad, aunque podemos constatar dos cosas por lo que sabemos: que los capuchinos quisieron tener en su iglesia esta escena en la que su santo fundador se acerca a la llaga o el útero, según el abad Guerric, como un hijo a recibir el abrazo de una madre, y que en la primera versión, como sabemos por el dibujo del Courtauld Institute, como nos ha mostrado antes Felipe, ahora en la exposición, el artista había situado al santo besando la llaga, en contacto con ella, y después cambió en la versión definitiva. Los capuchinos prescindieron de la estigmatización, la escena que singularizaba a los franciscanos entre todas las órdenes religiosas por el privilegio formidable y exclusivo de su fundador. No fue una renuncia insignificante, pero se explicaría en relación quizá con el segundo punto, que el ciclo entero de la Iglesia quisiera reclamar esas ideas de convergencia y unidad del franciscanismo capitaneadas por los capuchinos en su condición de franciscanos genuinos, de franciscanos de los orígenes. El gran lienzo central del retablo mayor representa el jubileo de la Porciúncula. Precisamente coincidiendo con esa fecha se produjo la toma de posesión del convento de Sevilla entre el 1 y el 2 de agosto de 1627. Más allá de la circunstancia local, Paulo V había concedido esta indulgencia a los capuchinos por 10 años en 1608. Si bien en 1623 Gregorio XV lo hizo extensivo a todas las iglesias franciscanas, el altar mayor de la iglesia conventual mostraba lo que en principio fue exclusivamente un privilegio capuchino. También los santos y las escenas elegidas iban en esta misma dirección. No es casual que se represente en 2 ocasiones a San Félix de Cantalicio, el por entonces único capuchino camino de los altares, pero sobre todo que se haga como se hizo. La estampa publicada al tiempo de su canonización muestra que otras representaciones eran posibles y de hecho fueron bastante más frecuentes en la Europa moderna las que lo muestran repartiendo pan en su condición de limosnero. Hubiera sido lo lógico, quizá, también en este convento de Sevilla, donde los capuchinos destacaron por sus labores de predicación y asistencia social. Esta última se centró en la obtención de limosnas y sobre todo en la ayuda en las epidemias de peste. En la gran epidemia que arrasó el Levante español entre 1647 y 1653 hubo 169 religiosos capuchinos fallecidos. También hubieran sido estas, sin duda, alusiones apropiadas en el convento sevillano. En vez de esto, los cuadros de Murillo enfatizaron la experiencia visionaria de San Félix y su relación afectiva con el Niño Jesús. Este énfasis lo conecta con el franciscanismo de los orígenes, al equipararlo a San Antonio de Padua y sobre todo al fundador, Francisco de Asís, porque es la visión del niño por parte de este de la que parten todas las demás. Aunque, como vimos, la visión la protagonizó el hermano Conrad en Las Marcas, la zona donde se inicia la reforma capuchina, y fue después integrada en la leyenda de San Francisco. Los capuchinos quisieron construir su identidad como los franciscanos de los orígenes, no solo por el vínculo con Francisco de Asís, sino porque no podían presentar en los altares de su iglesia conventual a los iniciadores de la Reforma, que acabaron sus días de regreso entre los franciscanos conventuales. No poder presentar a los padres fundadores o a un abundante santoral propio les dejaba, en realidad, con muy pocas opciones, y es muy posible que ello explique su recurso a la figura de Francisco de Asís, de quien quisieron presentarse como herederos legítimos y directos. Las pinturas de Murillo se insertarían así en ese proceso de reescritura de la historia y de investigación sobre los propios orígenes que se produjo en las fuentes escritas cuando los capuchinos encargaron a Fray Zacarías Boverio la primera crónica de la orden, en paralelo a la que a la vez realizaba Lucas Wadding en 8 volúmenes para los franciscanos observantes, publicada entre 1625 y 1654. A nada de esto fueron ajenos los capuchinos sevillanos. Como han señalado a lo largo de los años los máximos estudiosos de la serie de Murillo, Diego Angulo y más recientemente Martínez del Valle y Valdivieso,
En ella tuvo un papel fundamental el capuchino Fray Francisco de Jerez. Descendiente de una noble familia irlandesa, Fray Francisco había profesado en el convento de Sevilla en febrero de 1633, demostrando rápidamente sus grandes capacidades que lo llevaron a acumular cargos hasta llegar a provincial en 1654. A partir de entonces residió por temporadas en Italia, donde dejó muestras de su compromiso con esa reescritura de la historia de su orden. Este manuscrito, Este manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid contiene un texto traducido por él, en el que se narra lo acaecido al tiempo de la creación de los capuchinos, cuando Paulo III estuvo a punto de extinguir la orden. El autor del texto había sido un fray Francisco, compañero de San Félix de Cantalicio. Y en Roma residió Fray Francisco de Jerez durante los primeros años de la década de 1660, hasta que en junio de 1665 fue elegido guardián del convento de Sevilla y encargó las pinturas a Murillo. En Italia conoció las pinturas de Carracci y sus seguidores, el cuadro de Fra Semplice, que presidía la tumba de San Félix de Cantalicio en la iglesia de San Buenaventura, y otros, que mostraban tanto experiencias visionarias como especialmente la relación tierna y afectuosa de los visionarios con el niño Jesús. Creo que podemos sugerir que de forma paralela estaba produciéndose la elaboración de una identidad capuchina en los pinceles de Murillo. Una identidad que conectaba con los orígenes del franciscanismo y a la vez enfatizaba una propuesta espiritual relativamente novedosa en su contexto, la dimensión afectiva. Es posible pensar que en ese refuerzo de los vínculos afectivos de los santos capuchinos con el niño se aludiera también a la puesta en valor de esa unidad en la vida de la comunidad misma, pero también en la relación de los frailes con los seglares relacionados con el convento. Recordemos que el número de donantes que conocemos para esta serie es de 9 personas, 8 hombres y una mujer, que costearon los cuadros de Murillo para la iglesia conventual. Lejos de ser algo excepcional, como ha señalado la historiografía que se ha ocupado de la serie, también se trata de una característica capuchina. Frente a las fundaciones de conventos financiadas por un particular o una familia, los capuchinos promovieron la participación de seglares en sus fundaciones en la Roma postridentina, con bastante éxito, pues se fundaron 22 conventos en la provincia entre 1567 y 1599. Es posible pensar que la presentación de la relación de los santos con el niño basada en modelos familiares se empleara en el convento capuchino por ser este un contexto de mayor protagonismo de los seglares. No sería la primera vez en la historia de los franciscanos que estos propusieran una vía espiritual de dimensiones más humanas. Recordemos los frescos de Asís, expresivos de una religiosidad un tanto insólita a fines de la Edad Media. Esta, por tanto, podría ser solamente una de las muchas preguntas que todavía genera a día de hoy el ciclo de Murillo. Lo que, de momento, está fuera de toda duda es el papel de esas pinturas en la creación de una identidad capuchina. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado. Muchísimas gracias. Bien, pues tengo el gusto de presentarles ahora a mi querida amiga, la investigadora Odile Lenda del Wildenstein Institute, que nos va a hablar sobre la iconografía del claustro chico de San Francisco. Muchas gracias, Odile, por estar con nosotros. Sí. ¿A dónde está? ¿Este? Yo creo que sí. ¿No? ¿Es este? ¿Es este? ¿Cuál es? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Cuál es? ¿Este? Pues no, ah, mira. Es que estaba muy pequeño. Vale. Vale, ¿y cómo levantamos? Ya. ¿Aquí? ¿Le das aquí o aquí? Buenos días a todos. Yo también estoy
muy contenta de estar con vosotros, como siempre cuando estoy en España, que es mi segunda patria, ahora que soy hija adoptiva de Fuente de Cantos, y dar las gracias a Benito de convidarme otra y otra vez para hablar con vosotros, pero esta vez de iconografía. El título ha cambiado un poquito porque yo, al estudiar el programa del claustro chico de la Casa Grande de San Francisco de Sevilla, me ha saltado a la vista que el programa era muy importante para los hermanos menores de la observancia. Ya han hablado justo antes de mí estas envidias que había entre diferentes ramas de los franciscanos, que había muchísimas desde el principio, desde en vida de San Francisco. El convento de Casa Grande de San Francisco estuvo ocupado por los frailes de la rama franciscana de la observancia desde 1450. Por desgracia, no se ha encontrado ningún documento sobre el contrato o el programa de este primer encargo, importante para Murillo. Cuando debió firmarse el contrato en 1644 o 45, el guardián era Fray Pedro de Almaguer, superior del convento, quien probablemente gestionó e imaginó los singulares temas escogidos para este ciclo, inspirándose, como vamos a ver a todo lo largo de esta ponencia, por las crónicas de la Orden de Marcos de Lisboa, reputado historiador de los franciscanos de la observancia. Sea quien sea el inspirador del programa iconográfico, no cabe duda que el comitante ambicionó ilustrar unos aspectos peculiares de los frailes mendicantes de la observancia como clave para comprender su mentalidad y al mismo tiempo defender su legitimidad, como han hecho los capuchinos después, frente a las otras ramas reformadas de los franciscanos. Perdón. Dentro del tronco conventual de los hermanos menores, ya en vida de San Francisco, hubo a través de los siglos múltiples voluntades reformadoras, siendo la más importante la de la observancia, es decir, la restauración de la regla primitiva del santo fundador, que alcanzó un extraordinario desarrollo en España y Portugal. Los observantes fueron reconocidos a principios del siglo XV, como hemos visto, manteniendo formas de vida separadas de la comunidad conventual. En 1517, el Papa León X, tras madura reflexión con el Colegio Cardinalicio, declaró por la bula Ite Vos que el estado de división continuo, enfrentamiento entre los hermanos menores observantes y los conventuales, exigía una separación firme y definitiva, tanto por la calidad cristiana de la orden en cuestión, sino también por las ininterrumpidas súplicas de la cristiandad a través de sus reyes, príncipes y autoridades. La bula había dividido definitivamente la orden en dos, obligando a otras reformas más pequeñas, menores, a unirse con los observantes. Felipe II, al lanzar su gran programa de reforma de las órdenes religiosas, se encontró en los hermanos menores con parte del camino recorrido, y los frailes conventuales fueron suprimidos de la península ibérica a instancias de los observantes. Eso no tenía nada de caridad, definitivamente por el monarca en 1568. Sin embargo, entre los seguidores de la estricta observancia se dieron otras reformas más exigentes todavía en la compleja familia franciscana. Un ejemplo concreto fue la reforma de los hermanos menores descalzos o frailes de la más estrecha observancia o alcantarinos y de los capuchinos, que se consideraban como los únicos verdaderos hijos de San Francisco. Llama poderosamente la atención el hecho que los padres franciscanos hayan elegido aquellos temas tan poco frecuentes para decorar su claustro, y se supone que mediante estas historias tan peculiares de unos santos casi desconocidos, salvo San Francisco, Santa Clara y San Diego, se podían explicar aspectos profundos de la realidad,
religiosa reformada después del Concilio de Trento, que, como sabéis, se termina en 1563. La elección de santos o beatos, monjes, compañeros directamente del propio fundador de la orden mendicante, así como la de unos frailes de la rama de la observancia franciscana españoles de los siglos XV y XVI, no puede ser casual. Los convenientes tenían seguramente un propósito pedagógico muy definido de instrucción cristiana, pero con esos ejemplos también querían demostrar que de las múltiples ramas franciscanas, los frailes del convento Casa Grande de San Francisco de Sevilla observaban perfectamente el testamento de su santo fundador, el pobrecillo de Asís, con lo cual ellos solamente debían tener la legitimidad y el predominio en la orden. Sin embargo, tras algunas negociaciones bastante difíciles en las que incluso intervino el propio Felipe II, fueron por fin enviados a Sevilla 18 frailes de la más estrecha observancia para fundar en 1598 el convento de San Diego de Franciscanos Descalzos, que ellos sí que observaban todavía más la regla de San Francisco. El consistorio sevillano acordó a conceder a dicha orden unos terrenos extramuros de la ciudad. Al parecer, la decisión de fundar una nueva comunidad no agradaba nada a los observantes de la Casa Grande. Según sea, los hermanos menores encargaron las pinturas al joven Murillo porque ningún pintor sevillano conocido quería comprometerse en este ciclo, pues se pagaba muy poco. Pero yo pienso que también los demás pintores sevillanos no querían enfrentarse con esos temas que no tenían ningún precedente iconográfico. Era muy difícil. El problema del hábito, por ejemplo, de los frailes franciscanos tenía en aquel entonces una importancia que hoy desconocemos. Vemos, ¿cuál es aquí, no? Por ejemplo, con Zurbarán, que ha pintado tanto San Francisco, diferentes trajes que podían llevar el hábito. De los observantes a la izquierda, en el centro el capuchino con el capucho tan grande y los alcantarinos o recoletos, que esos eran de la más estrecha observancia y que efectivamente llevaban trajes, como hemos visto anteriormente, de varios pedazos de tela diferente. Bueno, aquí todos en el cuadro, los cuadros que vamos a ver, todos llevan el hábito de la observancia franciscana. Eso lo vemos en Francisco Pacheco. Él aconsejaba que se vistan los santos franciscanos, dice exactamente, si bien los pintores en esto se acomodan con los que les piden los dueños. O sea que según era el comitente se vestía el santo Francisco de observante, de capuchino, de alcantarino, de recoleto, de lo que fuera. El primer cuadro, por supuesto, debía de ser por el propio fundador de la religión seráfica de los franciscanos. El tema que eligen aquí los comitentes de Murillo aparece tarde en el arte también y pertenece a la conocida iconografía franciscana posttridentina. Se trata de un episodio relacionado en la última enfermedad de San Francisco y, al igual que los artistas italianos, los pintores españoles quisieron divulgar con más frecuencia sus experiencias místicas, quizás porque los franciscanos tenían interés en demostrar que su fundador podía rivalizar en sus éxtasis como Santa Teresa o San Ignacio de Loyola. El episodio aparece grabado en la historia seráfica de la Religionis Liber, publicada en Venecia en 1585, y posteriormente aparece en casi todas las vidas de San Francisco, publicadas después de estas fechas. En cualquier caso, los pintores podían conocer el tema, ese sí, por los grabados como el Aguafuerte de Francisco Berni, que vemos grabado por Agostino Caracci, hacia 1595. Desde los pioneros estudios de Emil Mal, que es el primero en estudiar los temas de la Contrarreforma, se repitió que este milagro se leía en la leyenda mayor de San Francisco, escrito por San Buenaventura en 1260, pero en dicha biografía consuela el santo ángeles que no son músicos.
La fuente del evento exacto del ángel Múgicos la he localizado en la vida segunda San Francisco del beato Fray Tomás de Celano, compañero del Santo de Asís y su primer biógrafo oficial. En el capítulo 89 se puede leer el episodio de la citarra que oyó tocar a un ángel, y citarra en esa época quería decir un laúd. Y también lo encontramos exactamente descrita en el capítulo 62 de la primera parte de las Crónicas de Marcos de Lisboa. Marcos de Lisboa entonces ha sido el primer historiador de la religión de la observancia. Le encargaron estos textos para precisamente probar que siempre la observancia había seguido la religión de San Francisco tal y cual como él lo había dicho en su testamento, que tiene bastante importancia. Y yo he estudiado estos textos a partir de las dos ediciones que vemos en la pantalla. Una de Zaragoza en 1563, que esta se puede comprar en Amazon. Nada más que está escrito en gótico y pequeñísimo, es un poco difícil, pero bueno. Y la otra de Alcalá de Henares de 1562. Por ejemplo, dice en la Crónica de Marcos de Lisboa: a medianoche, estando el santo despierto, oyó junto al aposento a donde dormía tocar una vihuela lo más suavemente que en toda su vida oyera, y parecía que se paseaba el que tocaba, porque se oía algunas veces como de cerca y otras veces como de más lejos, haciendo en estas diferencias más suave melodía. Y viendo el santo ser esta obra de ángel y no de hombre, fue lleno de grandísima consolación. Los demás temas que vamos a ver de los compañeros de San Francisco que figuran en el claustro son santos que, la verdad, no habían sido representados nunca. Yo he intentado buscar modelos y bueno, tuvo que tener bastante imaginación Murillo para representar a estos santos. Cuando yo había estudiado un poco ya este ciclo para la exposición del joven Murillo, de hace casi 10 años, ¿no? El padre Servus Gaiben, que era capuchino, que es director del Museo Franciscano de Roma y especialista de iconografía franciscana, me había dicho que las fuentes literarias de la mayoría de las pinturas franciscanas de los siglos XVII y XVIII fueron estas popularísimas crónicas del monje lusitano. Aquí vemos en el San Junipero, Fray Junipero y el Pobre, que bueno, fue uno de los primeros compañeros de San Francisco, era muy alegre, hacía varias bromas y se consideraba casi como un juglar de Dios, lo que decía Santa Clara. Sus extravagancias enfadaban a sus compañeros y sabía descubrir San Francisco que respectaba la gracia particular de cada hermano y sabía descubrir la auténtica santidad. Solía decir: ¿quién me diera un bosque de estos juniperos? Y Santa Clara, que le gustaba mucho, lo quiso a su cabecera a la hora de su muerte, como vamos a ver en 1253. Él había entrado en la fraternidad muy temprano, en 1210, falleció en Roma en 1258 y aparece como un beato en los antiguos archivos franciscanos. Todavía en Marcos de Lisboa, en la primera parte de las crónicas, en el libro sexto de los compañeros de San Francisco, dedica varios capítulos a este beato un poco extravagante. En el capítulo 40 leemos cómo Fray Junipero daba a los pobres cuando podía por amor de Dios. Era tanta la piedad y compasión de Fray Junipero para con los pobres, que cuando veía a alguno mal vestido o desnudo, inmediatamente se quitaba la túnica o la capilla del hábito y se la daba. Así es que el guardián le mandó, por santa obediencia, que no diese a ninguno toda túnica ni parte del hábito. Sucedió de ahí a pocos días que encontró un pobre casi desnudo, el cual le pidió limosna por amor de Dios, y él le dijo con mucha compasión: no tengo nada que pueda darte si no es la túnica, y me ha mandado el superior que no se la dé a nadie, ni parte del hábito, pero si tú me la quitas de encima, yo no te lo impido. No se lo dijo en sordo, pues en un instante se le quitó el pobre y se marchó con ella, dejando despoblado a Fray Junipero.
del Beato Gil, de este no he encontrado, pero ninguna imagen hasta antigua, y ocupa todo un libro el libro séptimo de la primera parte de las Crónicas de Marcos de Lisboa. Está consagrado a su vida y obras. Este santo era el tercer compañero elegido por San Francisco, que ya sabéis que eran 12 como los 12 apóstoles, los primeros compañeros de San Francisco. Era sencillo, humilde, no sabía leer, pero entraba muchas veces en éxtasis, y eso de las éxtasis es efectivamente el problema que se quiere más enseñar después de la Reforma Católica del siglo XVII. En la inscripción del cuadro de Murillo todavía se puede leer las explicaciones de la escena, y Ángulo encontró el episodio en una crónica de la religión de nuestro padre San Francisco de 1682, o sea, después del cuadro, relatada en un capítulo intitulado Favores estupendos que Dios hizo a su siervo Fray Gil y raptos admirables. El evento del éxtasis de Fray Gil delante del Papa Gregorio IX, muy amigo de la nueva orden de frailes menores, está también perfectamente pormenorizado en el capítulo 12 de las mismas crónicas de Fray Marcos. Otra vez aconteció, se llama el capítulo de los arrobamientos que Fray Gil tuvo delante del Papa Gregorio IX. Otra vez aconteció que fue el Papa al oratorio de los frailes, junto a Perusa, a visitar a Fray Gil, y los frailes, yéndole a buscar a la celda para que viniese a hablar al Papa, halláronle en éxtasis. Y sabiendo esto el Papa fue allá con los cardenales, y entró en la celda del siervo de Dios, y esperó allí un poco, viéndole estar arrebatado si tornaba en sí y no tornaba en sí. Fuese el Papa maravillado y desconsolado porque no podía hablar como deseaba. La muerte de Santa Clara es uno de los cuadros mayores, como sabéis, del conjunto, y está representada también a partir de los mismos documentos. No aparece nada triste la muerte de Santa Clara, pues en la Iglesia se celebra el día de la muerte como día natalis de los santos, o sea, día de la entrada en cielo. Santa Clara, que es fundadora de la Segunda Orden Franciscana, u Orden de las Clarisas, tuvo un tránsito público lleno de consolaciones celestes en 1253. 2 años después de su fallecimiento, en 1255, se llevó a cabo de una manera muy solemne la canonización de la santa por el Papa Alejandro IV. En este mismo año, Fray Tomás de Salano escribió por encargo de dicho Papa la leyenda Santa Clare Virginis, en el texto del proceso de canonización de 1255, 2 años después de la muerte. Sor Benevenuta, undécima testigo de los últimos momentos de la vida de Santa Clara, relata que había visto el milagro representado por Murillo con los ojos de su cuerpo. 3 hermanos mayores asistieron a la muerte de Santa Clara, que fueron los frailes León, Ángel y Junipero, como la propia santa había pedido que asiste a su muerte este santo, este fray. También lo cuenta Marcos de Lisboa con todos los detalles en el capítulo 25 del libro 8 consagrado íntegramente a la fundadora de las Clarisas. Del glorioso tránsito de la bienaventurada Santa Clara. Fue también puesta la mano del Señor sobre una monja y con los ojos corporales, entre lágrimas, vio una gloriosa visión. Vemos a la monja, la única que está mirando la visión, y los demás están todos en el torno de la santa que está muriéndose. Porque estando traspasada del más profundo dolor, puso sus ojos en la puerta de la casa y vio entrar una procesión de vírgenes ricamente vestidas de blanco, los cuales todas traían en sus cabezas coronas de oro, y venía en ella una mucha más hermosa y esclarecida que todas las otras, la cual traía una corona imperial y muy ricamente labrada, de la cual salía tan resplandor que parecía convertir la misma noche en clara luz dentro de aquella casa. Esta era la reina de las vírgenes, Nuestra Señora, la cual fue a la cama a donde la esposa de Cristo estaba, e inclinándose muy amorosamente sobre ella, dióle un dulcísimo abrazo, y luego sacaron aquellas vírgenes
un manto de maravillosa hermosura y riqueza, y sirviendo todas a la cual primero podía, fue cubierta por ellas el cuerpo de la bienaventurada Clara. Yo creo que en estos textos parece que se describen los cuadros de Murillo. Me parece claramente que fue inspirado por los textos de Marcos de Libro. Ahora llegamos al punto un poco nuevo, ya que yo creo que también se ha atribuido, ha sido mucho más difícil atribuir el protagonista de la cocina de los ángeles del Louvre, porque varios frailes habían tenido cosas en las cocinas de los conventos, el fraile Junipero, el fraile Gil, el Salvador de Horta o el propio San Diego. Como en el viejo letrero se puede leer el nombre de Francisco, Angulo pensó que podía tratarse de Fray Francisco Pérez, hermano lego cocinero del convento sevillano, pero el milagro correcto de la cocina de los ángeles no se encuentra en los relatos de su vida. Aquí está el Benevenuto Mareni, que era un santo cocinero, que tenía muchos éxtasis también. También volvemos a este tema de los éxtasis. Se hizo de cocinero del convento y santificándose como entre ollas y calderos y éxtasis místicos. Bueno, este fray tuvo la dicha de tener, como hemos visto con los capuchinos, el niño Jesús en sus brazos. Su muerte ocurrió el 5 de mayo de 1299. Pío VI confirmó el culto de este beato como hermano lego. En el 10º libro de las famosas crónicas de Marcos de Lisboa, relativos a los milagros acontecidos antes y después de la muerte de San Francisco, se puede leer el episodio milagroso exactamente reproducido por Murillo a propósito de este fray Benevenuto en el capítulo 33. De cómo los ángeles aderezaron de comer a un fraile. Recibió el padre San Francisco a la orden un caballero llamado Benvenuto, el cual, por su devoción y humildad, quiso servir a los frailes siempre en la cocina, y para esto se ofreció al padre San Francisco con mucho fervor. Y morando este fraile en la provincia de Sicilia, aconteció que un ciudadano quiso un sábado dar de comer a los frailes en aquel monasterio y envió todas las cosas necesarias para comer. Luego por la mañana a muy buena hora para que se pudiesen aderezar. Mas fray Benvenuto, que era cocinero allí, antes que hiciese alguna cosa en la cocina, oyó una misa con mucha devoción. Y como los frailes comenzaban la misa de Nuestra Señora cantada con mucha solemnidad, fray Benvenuto fue elevado en tanta alabanza y devoción que fuera de sí, todo ocupado en Dios, estuvo hasta el cabo de la misa sin acordarse cosas de este mundo. Y acabada la misa, tornando en sí, acordándose que estaba por aderezar la comida y que ya era la hora de comer, con temor de tanta falta y confusión suya, vínose corriendo a la cocina y llegando a la puerta oyó dentro voces de muchos que aderezaban la comida. Y espantado porque la cocina estaba cerrada de fuera, abrió la puerta y no halló dentro a persona alguna y vio la comida aderezada, como se lo había pensado hacer. Y no se dudó, sino que por virtud de aquella misa que oyó devotamente, fue aderezada la comida por las manos de los ángeles. El nombre de Francisco que aparece en el letrero, la frase es en lo activo Francisco no ha faltado, bien puede explicarse por la intervención del santo de Asís en ese milagro descrito por Marcos de Lisboa. Bueno, estos son todos los santos o beatos compañeros de San Francisco que están en el ciclo. Luego aparece el más conocido de todos, el que casi es la vedette del ciclo, ya que hay dos cuadros de él, San Diego dando de comer a los pobres y de nuevo San Diego en éxtasis ante la cruz. Bueno, este santo, al contrario de los demás, que no se encuentra casi nada, ni vidas antiguas, ni sobre todo ninguna representación, ni en grabados, ni en pinturas, él sí que era ya conocido y fue el único santo canonizado en el siglo XVI.
Habéis visto ayer en los que han ido en la catedral que ha habido 14 santos españoles canonizados al siglo siguiente. En cambio, en el siglo XVI es el único santo, con lo cual tenía mucho éxito, su vida estaba muy, muy conocida. Había viajado, fue andando a Roma en 1450 para la canonización del beato Bernardino de Siena, que era uno de los pilares de la observancia. Y de vuelta a España estuvo en el convento de Santa María de Jesús en Alcalá de Henares, ejerciendo el modesto oficio de portero y desarrollando una pródiga y extraordinaria caridad hasta su muerte, que acaeció el 12 de noviembre de 1463. Al morir expedía una milagrosa fragancia y sus restos fueron visitados por cardenales y miembros de la realeza, hasta el propio Felipe II, que llevó el cuerpo de San Diego al palacio, obteniendo así la curación del príncipe Carlos, que se había accidentado. San Diego de San Nicolás, más conocido por el nombre de San Diego de Alcalá, fue declarado beato al día siguiente, canonizado en 1588. La más segura de sus biografías fue redactada en latín por don Francisco Peña, promotor en Roma de la causa de canonización del santo. Hubo múltiples biografías en lengua castellana después y hasta Lope de Vega compuso un acto donde aparece una comedia en verso sobre su vida en la cual aparece el milagro del príncipe Carlos. En la tercera parte de las crónicas de la Orden de Frailes Menores, Marcos de Lisboa lo describe en 35 capítulos, la vida y los milagros de este santo lego. Claro que era la promoción para ellos de todo lo que eran los franciscanos de la observancia. Y el popular santo fue retratado también no solo por los pintores españoles, sino también por los italianos, como vemos en las dos pinturas de una serie importante de Carracci, encargada en 1604, que ahora está repartido entre los museos del Prado y el MNAC de Barcelona. Aquí los cuadros son del MNAC y representa uno el famoso milagro de las rosas y el otro a San Diego curando a un ciego. En la parte derecha tenéis uno de los varios textos que hubo sobre los milagros de este popular santo. Los demás vamos a ir más deprisa, pero claro, Marco de Lisboa muere, se termina su historia, que ha sido como una Biblia para los observantes. Se conocen más de 100 ediciones en todas las lenguas vulgares. He olvidado deciros que la primera edición no era en latín, sino en portugués, que era este fray lisboeta. Entonces vamos a ver aquí el San Salvador de Horta, que fue también muy célebre y beato, pero también de la Orden de los Observantes, y de él se escribe, su culto fue autorizado ya en 1605 y se canonizó muy tarde, en 1938. Pero bueno, le tenían muchísima devoción y hasta llegó su devoción en América del Sur, como veis aquí en el cuadro de José Juárez de la Escuela Mexicana, mostrando los milagros de San Salvador de Horta. Lo interesante es que su biografía es obra del padre Rafael Bosch, que era guardián del convento de San Francisco de Perpiñán y después provincial de la provincia de Observantes de Cataluña. O sea que esto todo queda en la familia observante. Este beato Julián, Fray Julián de Alcalá, en la sección de El alma de Felipe II, también se ha descrito en la crónica de Fray Antonio de Deza, que se considera como una continuación de la obra importante de Marcos de Lisboa, que se ha aludido ya tantas veces. Y también Lope de Vega escribió una comedia donde narran las virtudes y los milagros del modesto fraile. Vamos a terminar con el último cuadro, que no está con los demás, pero yo creo que sí perteneció al siglo, que es diferente de los demás, porque San Francisco Solano no era un humilde lego como San Diego o el Beato Salvador.
había estudiado filosofía, teología, recibió las Sagradas Órdenes en 1576, se dedicó al apostolado de la palabra. Y cuando en 1589 el rey Felipe II pide a los franciscanos que envíen misioneros en América del Sur, entonces se va muy contento. De ahí hizo muchísimos milagros, se le llamó el taumaturgo del Nuevo Mundo, y a la invitación de su patrono San Francisco de Asís sentía gran cariño por los animales de Dios, desde los pajaritos hasta las fieras. En 1604 volvió a Lima, donde falleció en 1610. Su fallecimiento fue algo muy importante. El arzobispo y el virrey, con media ciudad de los reyes, asistieron a los funerales y antes de finalizar el mes ya se abrió el proceso para canonización. Pero fue declarado beato solamente en 1675, pero ya la orden le tenía grande culto. De nuevo, el tema escogido por los comitentes innova en materia de arte, porque resulta casi único en la pintura. Solo he encontrado un grabado, pero muy feo, no tengo la imagen. Cuando los demás cuadros se trata de un episodio peculiar de la vida de otro franciscano español de la rama observante, similar al de San Francisco y el lobo, aquí siendo un toro furioso que el santo apaciguó. Su vida y sus milagros fueron escritos por Fray Diego de Córdoba y Salinas, también observante, en 1643, o sea, un año o dos antes del encargo del ciclo del coro chico. Los comitentes de Murillo querían insistir en la voluntad de los observantes de Sevilla en adaptar genuinamente los ideales del santo de Asís a su propia época. Eligieron episodios de la vida de beatos o santos españoles, hermanos menores de la observancia casi contemporáneos. Sus vidas ejemplares y sus milagros, los del propio San Francisco, de tres de sus primeros compañeros y de Santa Clara, todos ellos a partir de los relatos de las famosas crónicas de Marcos de Lisboa, historiador de la observancia franciscana. Esta hipótesis no excluye, por supuesto, las interpretaciones anteriores, es decir, que los franciscanos sevillanos utilizaron los pinceles de Murillo para exaltar y difundir la grandeza y los buenos ejemplos de los hermanos menores, así como notificar sus milagros, su amor a los pobres y los fenómenos místicos de sus santos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Abrimos ahora el turno de preguntas. Si se pueden incorporar los ponentes. Me ha gustado mucho. Muy bien, pues sí, por favor, Eduardo Lamas. Hola, yo quería agradecer las presentaciones de esta mañana, que han sido muy interesantes. Y he estado muy contento de la de Maricruz y la de Felipe Pereda, porque yo soy muy devoto de los capuchinos y me ha interesado mucho las dos. Y para Felipe Pereda me gustaría sugerirle dos cosas. El comentario de Angulo de que había hermanos de Valencia en Sevilla, sí, es bastante normal, porque los primeros conventos se fundaron en la Corona de Aragón. ajá, Y prácticamente todos los conventos de Castilla eran con hermanos valencianos. Entonces la conexión con el Ribalta es natural. se subraya. Ah. Y después un detalle que creo que no ha señalado, Sí. es que la corona de flores, creo que el ángel no se la pone a San Francisco, sino a Cristo, que a cambio le da la corona de espinas a San Francisco, Ujú. Sí. que es como el símbolo de la estigmatización.
Gracias. Y por lo de los capuchinos realmente lo tengo que estudiar. Realmente no he leído más que las cosas básicas, o sea que agradezco mucho cualquier cosa y he aprendido mucho en esta mañana. De hecho, cuando Maricruz ha dicho esta mañana que la versión original, o sea, que sustituye una previa imagen de la estigmatización, a mí me parece que eso es importantísimo para repasar ese gesto precisamente que yo no le he dado tanta importancia, ¿no? Porque, claro, la estigmatización es la experiencia puramente corporal y carnal y no visual, ¿no? De hecho, como todo el mundo sabe, las estigmas... o sea, como dice la historia de todas las leyendas, desde el propio San Buenaventura, Francisco ocultó los estigmas y solamente le fueron descubiertos en su lecho de muerte. Él había tenido cuidado precisamente de preservar, digamos, el secreto de esas marcas y preservarlos precisamente de cualquier inspección visual, ¿no? O sea que eso es muy interesante para la propia experiencia que se quiere decir y para, por supuesto, para el gesto tan retórico, ¿no? de Ribalta, que separa el brazo incluso para mostrar de alguna manera que no solamente le está coronando, sino que no es el que toca, sino el que está siendo tocado, ¿no? Que me parece que es una cosa con un escorzo fortísimo del brazo, ¿no? Y muy provocado, ¿no? Pero muchas gracias por las dos referencias. Bueno, y un pequeño detalle más. Sí. Me parece que la esfera sobre la que está de pie San Francisco es probablemente un eco de los Rubens para los capuchinos de Bruselas, donde aparece San Francisco como intercesor entre Cristo y el mundo. Ajá. Hay varios grabados a partir de obras de Rubens en las que aparece Cristo como Zeus colérico y San Francisco teniendo templanza para proteger la humanidad. Gracias, lo miraré. Lo que es muy espectacular, y no sé si alguien tiene una reflexión más completa que la mía, es que el material del que está hecho ese mundo es de una textura casi metálica, ¿no? O sea, realmente está haciendo una cosa... O sea, el único punto donde el cuadro no es, entre comillas, naturalista es precisamente en este objeto que es como un intruso, ¿no? Totalmente ajeno a la representación y que parece tener un brillo puramente metálico. La idea de que la fuente sea una fuente grabada sería interesante, vamos, porque realmente es la experiencia visual que parece que está evocando, ¿no? Muchas gracias. Sí, el profesor Cruz Valdovinos tenía... Se ha hablado más de una vez y ahora mismo con la presencia de Santo Tomás de Villanueva y de agustinos, y pienso que aparte de la presencia de sacerdotes, de frailes valencianos, hay que tener en cuenta que cuando vino como arzobispo de Sevilla Fray Pedro de Urbina, en el año 58, venía precisamente de ser arzobispo de Valencia. Y aunque no era capuchino, que yo sepa no era capuchino, sin embargo, pudo intervenir en ese sentido, tanto hacia Ribalta como hacia la presencia de Santo Tomás de Villanueva por valenciano en el ciclo de los capuchinos, que esa presencia del arzobispo que viene de Valencia al arzobispo de Sevilla hay que tenerla en cuenta. Más intervenciones, por favor. ¿Alguna intervención? Yo quería preguntar una cosa de la presentación de Maricruz, que me ha parecido extraordinariamente sugerente y convencente en muchos extremos. Lo que sería muy bonito, pero no sé si se ha hecho, ¿no? Sería reconstruir la retórica del afecto en la literatura de la primera mitad del siglo XVII. Es decir, ese desplazamiento de género que se está produciendo de lo femenino a lo masculino, leerlo no solamente en un terreno puramente iconográfico y mucho menos, como has intentado mostrar, como un intento de imponer un determinado comportamiento social, que estoy de acuerdo en que no tendría que haber otro tipo de evidencia para que eso pudiera ser convincente. Y además plantea un esquema de sociedad donde
el control de las actitudes y ¿no? un poco Foucaultiano, que a mí no me parece siempre convincente. Pero lo que sí que sería muy bonito si se ha hecho es ver cómo esa retórica del afecto se puede estar imprimiendo en la literatura devocional del siglo XVII. Porque eso no existe, ¿verdad? O sea, nadie se ha planteado ese problema de cómo cierto tipo de actitudes, incluso en el propio vocabulario, ¿no? O sea, cómo se están adoptando un tipo de un registro emocional que tradicionalmente a lo mejor no les era no se reconocían en él. Y a mí me parece que eso, o sea, cuando tú dabas la lista y decías es que 8 de los donantes, las personas que contribuyen a la realización de las son varones, bueno, se quería decir que las pinturas forman parte de un discurso, ¿no? Por decirlo ahora así en el término francés, amplio, donde se está promocionando y donde la gente se identifica de una manera, en una exploración de un registro emocional que hasta ese momento les era ajeno, ¿no? Y la pintura está contribuyendo a ese mundo, ¿no? Pero claro, es complicado, pero me parece que fascinante, vamos. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que tienes toda la razón también. En línea un poco con lo que tú dices, a propósito de la última charla, pensaba yo que muchas veces, claro, el uso que hemos hecho de las fuentes siempre ha tendido a considerarlas literalmente casi como fuentes de información y no las hemos sometido a ninguna crítica. Entonces, por ejemplo, siempre decimos la reelaboración de la figura de San Francisco inmediatamente después de su muerte, pero yo creo que es muy comparable al caso de Fray Marcos de Lisboa, porque claro, Fray Marcos de Lisboa es que o sea, había muchas de las escenas de las que no existen registros previos y yo creo que nunca van a existir, porque es que yo creo que Fray Marcos de Lisboa se inventa muchas cosas, es decir, que también es una gran operación de reelaboración de la figura de San Francisco. Ha viajado mucho en Italia, en España, para averiguar todos los textos antiguos. Claro que lo que creían pura historia ahora nos parece un poco legendario, pero él lo ha hecho como había hecho Jacopo de la Voragine, que creía también que hacía historia. O sea, no hay que en el siglo XV pues hacer historia es ir a buscar, pero ha viajado muchísimo para ver todo lo que se sabía en cada convento de cada antiguo compañero de San Francisco. Y a veces y todos sus libros empiezan con sus fuentes, que es muy científico para la época, que ha estudiado, claro, las florecillas, tal texto, todo pone. Sí, pero bueno, volviendo a la pregunta de Felipe, yo creo que es interesante también hacer un uso más crítico también de las fuentes, considerándolas ellas mismas también no fuentes de información, sino productos historiográficos, ¿no? Entonces, respecto a eso, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo me pregunto... o sea, realmente no tengo ni idea, pero yo creo que todo ese viraje afectivo empieza en la segunda mitad del siglo. No sé por qué, o sea, no sé explicar por qué. Si alguien lo sabe, pues es fantástico. Sí, pero empieza en la segunda mitad del siglo y yo creo que tienes mucha razón que habría que... Esto corresponde con la Iglesia Católica en los primeros tiempos que seguimos llamando contrarreforma, pero que es ya reforma católica. La religión es mucho más dura, mucho más exigente. Entonces es cuando a mitad del siglo se puede decir que los católicos han ganado contra los protestantes, que ya no hay discusiones entre ellos. Entonces ocurre esa religión mucho más suave, mucho más íntima, de relación con Dios. Y yo creo que eso es donde está en toda Europa. Es la transformación de una religión muy exigente en una más suave y con afectos más importantes, ¿no? Muy bien, yo creo que esta sesión ha sido muy evocadora para darse cuenta de lo importante que es la combinación de los textos, de las fuentes de la época y sobre todo de algo que está muy presente a lo largo de todas estas sesiones, y es lo que significa la cultura visual. Para mí, que soy una persona absolutamente nueva en este mundo, todos hablan de la cultura visual y no se dan cuenta de que la cultura visual es fijarse muy bien en la obra de arte y desprender todo un universo social y cultural que hay detrás. Hasta que uno no percibe eso, y esta sesión nos ha ayudado mucho a entenderlo. Yo me siento muy satisfecho de las contribuciones, porque realmente ayudan a entender mucho mejor. Y sobre todo, como dije en la sesión inaugural,
yo siempre pienso en la gente joven, en los jóvenes investigadores que tienen la oportunidad de intentar abrir el horizonte, ¿no? Abrir el horizonte y ver con ojos limpios, sin complejos de ningún tipo, sin miedos de ningún tipo, solamente con las ganas de leer y de descubrir, nada más. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos esta tarde a las 5 comienzan las sesiones. Les ruego que sean muy puntuales, por favor. Gracias.